De 3 mujeres de nuestro quehacer bibliotecológico pude apreciar que se han ocupado de José de San Martín y su vinculación con el mundo de los libros, cada una dirigiendo su atención hacia aspectos aparentemente distintos. La primera de ellas fue Josefa Emilia Sabor, quien pronunció una conferencia el 13 de septiembre de 1950, organizada por el Centro de Estudios Bibliotecológicos sobre San Martín y los libros, aunque al ser publicada al año siguiente se le puso por título San Martín y la cultura. Muchos años después, una de sus hermanas y también colega, María Ángeles Sabor Riera, en el primer tomo de contribución al estudio histórico del desarrollo de los servicios bibliotecarios de la Argentina en el siglo XIX, dado a conocer en 1974 por la Universidad del Noreste, dedica particular atención al inspirador o director fundador de las bibliotecas de Mendoza, Santiago de Chile y Lima. Se completa esta trilogía con la investigación bibliográfica y documental efectuada por María Adela de Uquianico para el libro Los Caminos de la Lectura, las Bibliotecas del Libertador, del cual es autor Pedro Luis Barcia, editado por la empresa Autopistas del Sol en el año 2012. Sabor, en el opúsculo San Martín y la cultura, señala que la conmemoración del centenario de su fallecimiento fue propicia para tratar algunos de sus comportamientos, tanto privados como públicos, estimando haber sido descuidado hasta entonces por los historiadores o tratados de manera superficial. Esta renombrada bibliotecaria, laureada por su aporte en el campo historiográfico con los premios de la Academia Nacional de la Historia y de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la citada conferencia San Martín y los libros, luego editada por el Centro de Estudios Bibliotecológicos del Museo Social Argentino, señaló entonces que Mitre, Bartolomé Mitre, aún reina con todos los honores entre quienes historiaron la vida de San Martín, pero también le atribuye haber fijado algunas premisas erróneas sobre este, que se repiten indefinidamente o que, si en honor a la verdad, han sido ya rebatidas por historiadores posteriores, sigue corriendo entre la gente y resultan difíciles de desterrar. ¿Por qué dice esto Sabor y en qué se relaciona con nuestro tema? Pues porque en el epílogo con que cierra su historia de San Martín dice Mitre, entre otras cosas, que éste acusaba deficiencias intelectuales. Y esta apreciación, que no es fácilmente sostenible, explica también el silencio o la falta de interés que pone Mitre al analizar sus proyectos y realizaciones culturales. La autora explica este desacierto de Mitre, que no diferenció entre los años que San Martín cursó en las escuelas y lo que adquirió por su propio esfuerzo, con lo cual esta falta de distinción es lo que llevó a atribuirle un grado de deficiencia intelectual que estaba en relación directa con su falta de títulos y no con las dotes, preparación e ideas generales que se desprenden de su comportamiento, de sus actos de gobierno, de sus cartas, de sus escritos. Mitre no se ciñó a lo inicialmente prometido y limitó su historia de San Martín al rol desempeñado por él en el proceso de emancipación sudamericana, desde 1812 hasta 1822, dejando de lado lo vivido por su biografiado entre 1777 y 1811, como también sus últimos 28 años, desde 1822 hasta su fallecimiento en 1850. Por esto podría ser eximido de haber omitido referirse a los libros y las lecturas en la formación de San Martín, a la presencia de autores clásicos y a los modernos de aquella época
en sus librerías, a su interés por la creación de bibliotecas públicas, a su preocupación por el acceso irrestricto de todos al conocimiento. Pero quien recibió de Josefa Balcarce y San Martín el mayor legado documental de su abuelo materno, no podía ver en él deficiencias intelectuales, tan solo por el escaso acopio de conocimientos metodológicos recibido en las aulas y negar que con holgura compensó esa carencia sumando una considerable formación como autodidacta. Para llegar a esta conclusión, le hubiese bastado a Mitre con la pieza que venía en el legado, donde estaba el detalle manuscrito de los libros que se hallaban encajonados en Mendoza, pertenecientes a él, y llevados consigo desde su partida de Cádiz a Londres, y luego traídos a través del Atlántico a Buenos Aires hasta su casi total distribución para bibliotecas públicas durante la campaña militar. Al publicar María de los Ángeles Sabor Riera en 1974 el libro sobre los servicios bibliotecarios argentinos en el siglo XIX, ya se conocían varios de los importantes estudios sobre San Martín lector y otros aspectos íntimamente relacionados con el valor que él asignaba a los libros, si es que estos estaban al alcance de los pueblos. Tema este que curiosamente ya había interesado a hombres formados en distintas profesiones y dedicados a la historiografía no rentada. En lo referido a San Martín y los libros, la bibliografía que sirve de sustento a esta autora incluye los trabajos de José Pacífico Otero, Teodoro Callebois, José Torre Rebello, Adolfo Espíndola y Juan Carlos Zuretti, que comentaré brevemente. Después de manifestar inicialmente que sería absurdo parangonar la formación intelectual de Belgrano, educado en el Colegio de San Carlos y en las universidades de Salamanca y Valladolid, con la de San Martín, que muy escasamente frecuentó las aulas, Sabor Riera reconoce que si a éste le faltó la preparación metódica que dan los institutos de enseñanza, le sobró inteligencia y voluntad para convertirse en un autodidacto. Además, cabe señalar, sin mengua alguna para Manuel Belgrano, que cotejados los listados de libros que pertenecieron a cada uno de ellos, se comprueba que el interés de San Martín supera al de Belgrano en el gusto por la diversidad temática. En sus viajes por el conocimiento abarcó muchos más caminos. En las páginas siguientes del libro de Sabor Riera ya aparece la figura de San Martín tratada en cuanto al tema principal de su estudio, la participación de él en el origen de las bibliotecas de Mendoza, Chile y Lima, recurriendo para ello a cuanto aportaron los citados autoradores que le precedieron. María Adela Di Bucchianico, bibliotecaria y documentalista, logró dar con las portadas de los ejemplares correspondientes a las mismas tiradas de las que acompañaron a San Martín lector. Esto permite ahora ver los rostros de esos libros, como lo manifiesta Pedro Luis Barcia. Es de estimar que este trabajo enriquecedor, en buena parte, ha sido posible gracias al concurso de las nuevas tecnologías. Con el libro de ambos autores, dado a conocer sobre las bibliotecas del Libertador, se han superado holgadamente los anteriores detalles de sus librerías, esto es, las descripciones bibliográficas, tipográficas y el ordenamiento sistematizado por materias y temas. También hoy se puede hablar sobre los libros de las primeras lecturas, las lecturas potenciales de San Martín, gracias al trabajo de reconstrucción efectuado por el militar español José María Garate Córdoba, con los cuales no hay constancia de que los hubiera conservado formando una librería inicial. En cambio, gracias al listado existente en el Museo Mitre, se sabe a ciencia cierta los títulos
que componían la primera y se conoce la nómina de la mayoría de aquellos ejemplares de su segunda y última librería en base a la donación de su yerno Mariano Balcarce, efectuada a la Biblioteca Pública de Buenos Aires. ¿Por qué digo la mayoría y no todos los libros de su última librería? El espontáneo desprendimiento de algunos particulares que donaron al Museo Histórico Nacional y al hoy Complejo Museográfico Provincial Enrico de Obando ejemplares de aquella última librería mostró que Balcarce envió tan solo un lote a Carlos Tejedor, entonces director de la Biblioteca Pública. Siempre está presente la duda entre los investigadores si en alguna colección privada aún se atesoran otras piezas más de su última librería. Estoy en condiciones de adelantar que sí. Entre los libreros y anticuarios recientemente consultados, fui informado con precisión por uno de ellos de un coleccionista poseedor. Conseguí verlos. Son dos. Constaté que San Martín dejó en ellos estampada su pertenencia. En uno de estos ejemplares se guarda la tradicional carte de visite con la fotografía de su hija Mercedes y en el reverso un texto de su puño y letra para quien recibió el ejemplar como obsequio recordatorio. En cambio, la obra de Hugo Grotius, traducida al francés sobre el derecho de la guerra y la paz en 2 tomos, que fue regalada por el Círculo Militar al Regimiento de Granaderos a Caballo, perteneció a la primera librería de San Martín. Pero si bien el año 1950, centenario de su fallecimiento, fue propicio para conocer algunos de sus comportamientos privados y públicos, las lecturas sobre San Martín Lector habían sido iniciadas por algunos historiadores en décadas anteriores. Habiendo colgado su hábito sacerdotal y después de obtener el título de abogado, José Pacífico Otero, admirador de José de San Martín, y por impulso, aquí va un dato curioso, del pintor Benito Quinquela Martín, fundó en abril de 1933 una asociación civil, el Instituto Sanmartiniano. Otero se dedicó al culto sanmartiniano, para lo cual estudió la vida y obra de José de San Martín, abrevando en bibliotecas y repositorios de documentos de varios países americanos y europeos. Después de 7 años, el resultado de sus desvelos lleva por título Historia del Libertador Don José de San Martín, obra en 4 voluminosos tomos, cuya edición príncipe fue impresa en 1932 por un taller tipográfico bruselense. A manera de apéndice en el tercero de estos tomos dedicado al Libertador y el Protector del Perú, es decir, a su rol entre los años 1820 y 1822, aparece por primera vez el inventario de los libros que ofreció como obsequio al crear la Biblioteca de Lima, hoy preservado en el Museo Mitre. Otero acostumbró a incorporar la puesta al día de sus posteriores investigaciones sobre este personaje en sus conferencias y artículos, de los cuales San Martín y la Biblioteca de Lima, dado a conocer por el diario La Nación el 11 de agosto de 1935, trae su opinión sobre la relación personal entre San Martín y los libros. Al publicar el inventario de su acervo bibliográfico, había dicho que este documento permite apreciar la curiosidad bibliográfica de San Martín y en el mencionado artículo señaló como uno de sus rasgos que ante todo y sobre todo era un lector asiduo, un espíritu altamente curioso. Conocido el contenido de este inventario, el artillero naval e historiador Teodoro Caillois, en 1938, desarrolló el tema La cultura del general San Martín en el boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que ustedes pueden ver en una de las vitrinas que está cerca de la Sala Ortiz. Acepta Caillois
que se haya formado el concepto de haber sido escasa su cultura, como que San Martín llevó desde niño una vida de regimiento en interminable campaña y que además sabemos cometía enormidad de faltas de ortografía. A esto responde argumentando que aquella ortografía deplorable, un tanto compensada con la caligrafía que era excelente, se debía a la falta de preparación básica de San Martín y a la escasa importancia que atribuía seguramente a la ortografía. Y agrega, ser los errores ortográficos muy general en la época, aún entre personajes que habían recibido instrucción esmerada. Contra esta muletilla de su deficiencia ortográfica arremetió Jaime Molins en el artículo publicado en la prensa el 4 de julio de 1965. Poeta, declamador e escritor, Molins la califica de insidiosa y trivial y sostiene que cobró mayor difusión a fines del siglo XIX en voces que propugnaban la endeblez de la cultura, entre ellas la de Adolfo Pre Carranza, a cambio de lo cual destacaban de él ser hombre de astucia y de largas vistas. Quien adhirió en 1986 a pie juntillas a lo dicho por Callebois fue el cardiocirujano René Favaloro. En el capítulo 5 del libro ¿Conoce usted a San Martín?, pero recordando de él que sí supo cuidar el estilo de su redacción cuando estimó necesario. Para Callebois la cultura de San Martín fue pues de hechura propia, la poseyó a ponchazos. ¿Cómo y cuándo le fue posible? Hay testimonios que desdicen a aquellos que subestiman su formación, sobre pretexto de haberse reflejado en una correcta ortografía. Callebois recuerda en general que aquellos concuerdan en lo agradable de su trato y conversación, que poseía buena ilustración general, podía tocar en forma interesante cualquier tema y constituía figura central donde quiera estuviese. A 3 meses de la total destrucción de la Biblioteca Nacional del Perú, a causa de un incendio, Callebois, el 17 de agosto de 1943, ocupó la tribuna de la Asociación Cultural de Bibliotécnicos para abordar el tema San Martín y la Biblioteca de Lima. Al año siguiente, esta disertación fue editada por el Instituto Cultural Joaquín B. González, con un oportuno prefacio del docente y escritor Pedro Franco, también conocido por su seudónimo Celso Tíndaro. Después de referirse a la pérdida bibliográfica, hemerográfica y documental sufrida por los peruanos, se ocupó nuevamente de quien fue el fundador de su instrucción personal y conocimientos en algunas disciplinas, considerándola moderna, concreta y liberal. Luego dedicó casi el resto de la exposición a analizar por materia y sus cantidades el contenido del inventario de la donación de San Martín a esta biblioteca peruana. El ordenamiento de Callebois es el antecedente inicial del encarado décadas después por Pedro Luis Barcia en el libro Los caminos de la lectura, las bibliotecas del Libertador. Como homenaje de un argentino a Ricardo Rojas, el 7 de agosto de 1948 apareció San Martín, amigo de los libros, del cual es autor Raúl Aguirre Molina. El propósito que le animó a hacer este libro aparece así sintetizado: demostrar que San Martín fue un apasionado por los libros, propulsor entusiasta de la cultura popular y admirador respetuoso del talento y de la ilustración. Este autor, oficial superior de nuestro ejército, muestra en todo momento su admiración por aquel guerrero de austeras y sobrias costumbres, cuyo bagaje personal no completaba la carga de una mula, y en cambio entró a Lima seguido por un millar de volúmenes de temas y autores diversos. Todos los capítulos de este libro presentan igual característica:
El autor va exhibiendo en cada uno de ellos documentos probatorios, en muchos casos transcritos íntegramente. De estos documentos es de particular interés la nota con el detalle de aquellos libros que se habían elegido de los ofrecidos por San Martín a la Biblioteca de Lima, y también las piezas que le fueron devueltas, entre las cuales se encontraban, además de libros, papeles manuscritos e impresos periódicos. Todavía está pendiente saber con exactitud el destino de todos los ejemplares que no quedaron en la Biblioteca Nacional de Lima. Si bien los apremios económicos de su familia obligaron a José Torre Rebello a iniciarse en la vida como vendedor de diarios, como autodidacta llegó a consagrarse uno de los más serios y prolíficos historiadores argentinos. La figura de José de San Martín, lejos de estar ausente en el inventario de sus trabajos, ocupa todo un capítulo de su bibliografía. Torre Rebello publicó sobre la ascendencia de San Martín, el acta de bautismo, sobre sus padres, el pueblo que lo vio nacer, su presencia en España, el regimiento que creó en los cuarteles del Retiro, su misión libertadora, él y el Congreso de Tucumán, su dignificación de los aborígenes, las cartas recibidas y su amistad con Simón Bolívar, Manuel Belgrano, Ramón Castilla y Bernardo O'Higgins, el ostracismo, su retiro a Europa, el retrato que de él hizo Juan Pablo Núñez de Ibarra, San Martín y la ilustración del pueblo, la primera imprenta de Mendoza, la correcta grafía del nombre de su esposa y el traslado de sus restos. Después de todos estos aspectos encarados sobre San Martín, era casi de obligado que Torre Rebello se ocupara de sus libros, máxime su apasionado interés por difundir todo cuanto se relacionara con la historia del libro en las bibliotecas y la lectura. Cuando ya se conocían algunos detalles sobre aquellos libros que poseyó San Martín al morir, donados por su yerno en 1856 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, gracias a las publicaciones de Teodoro Callebois y Raúl Aguirre Molina, Torre Rebello preparó el catálogo de la última biblioteca del Libertador Don José de San Martín, publicado en 1949 por el órgano de difusión del Instituto Nacional Sanmartiniano. Para este breve trabajo, Torre Rebello tomó documentos del libro San Martín, Amigos de los Libros, de Aguirre Molina, y una descripción de cada libro que le facilitó Raúl Quintana, vicedirector de la Biblioteca Nacional. Salvo un escueto comentario sobre el libro del viaje alrededor del mundo de Bougainville, este artículo no tiene otro aporte meritorio. En el transcurso del año 1950, durante el cual se recordó a San Martín en el centenario de su muerte, aparecieron dos libros que se ocuparon particularmente de él como lector. Estos son El Libertador y el libro, de Adolfo Espíndola, y El General San Martín y la Cultura, de Juan Carlos Zuretti. Espíndola, en el mes de mayo, adelantó una parte del tema en la 13ª entrega de su publicación periódica, con el título San Martín, amigo del libro. Pero transcurrió todo el año 1950 y recién el 30 de diciembre se terminó de imprimir su libro El Libertador y el libro. Cualquier referencista profesional, es decir, bibliotecario de consulta, acostumbra a fijarse quién es el autor. Por eso, de cada uno de los citados indico su profesión. Pero creo casi redundante hacerlo en el caso de Espíndola, si leo de la última página la primera línea que aparece en el colofón. Este libro fue impreso por orden de su autor. Sí, Espíndola era general de brigada. Este libro contiene el texto ampliado de la conferencia que leyó el 16 de agosto de 1948 en la Asociación Amigos del Libro. Pero Espíndola venía trabajando en el tema desde mucho antes, por considerar de importancia
todo lo que se refiere a la evidente cultura general y a la cultura militar superior del prócer. Para él, San Martín constituye sin duda un caso notable en la historia militar universal de un gran capitán que desarrolla sus gloriosas campañas llevando consigo su librería a través de montañas, de campos y de mar. En coincidencia con las autoras y autores aquí glosados, este autor arriba a la conclusión que San Martín amplió y perfeccionó su instrucción general por medio de su esfuerzo personal de autodidacto. En este aspecto, el interés de San Martín por los libros fue analizado por Espíndola, descartando aquellos adjetivos que no le son a su medida. No fue bibliólata, término con el que se define al que posee libros sin conocer su contenido, y esto es bastante frecuente. En oportunidad de incorporarse el general José María Sarobe como miembro de número a la Academia Nacional de la Historia, esto ocurrió el 8 de junio de 1940, Ricardo Rojas, al recibirlo en nombre de sus pares, dijo de él: «Ha leído su biblioteca», en alusión elíptica a otro general que sí era bibliólata y cuya importante colección le fue adquirida a sus herederos por el gobierno del Perú el 6 de marzo de 1945. Para Espíndola, no llegó San Martín al extremo de la bibliolatría. No era para él los libros objeto de culto. No fue bibliómano por no haber tenido libros simplemente por manía. No fue bibliógrafo por haberse negado a mostrarlos o prestarlos y en cambio los ofreció en donación. El mismo día que se conmemoraba el bicentenario del nacimiento de San Martín, el 25 de febrero de 1978, en el suplemento alusivo del diario La Nación se incluyó un artículo titulado «Bibliófilo y pintor», de Osvaldo Loudet. Médico y criminólogo, Loudet, cada vez que se refiere a San Martín, lo llama bibliófilo, y hasta bibliófilo ambulante y bibliófilo apasionado. Pero San Martín fue bibliófilo como pero San Martín no fue bibliófilo como equivocadamente lo califica Osvaldo Loudet. Por cuanto bien dice Espíndola, no se dedicó a coleccionarlos por su valor, rareza, encuadernación o alguna otra particularidad. Si bien la etimología del vocablo bibliófilo señala a quien ama los libros, este adjetivo bien sabía Loudet que desde mediados del siglo XIX lo reciben solamente los coleccionistas. Para Espíndola, la relación que San Martín entabló con ellos es de amigo del libro. Los leyó y a cambio del saber que le brindaron, los cuidó. Los llevó a todos los lugares donde le tocó residir y actuar. Y por último, los donó para bibliotecas públicas. 3 días antes de finalizada la impresión del libro de Espíndola, el 27 de diciembre de 1950, apareció el ensayo conmemorativo del odontólogo y docente Juan Carlos Zuretti sobre el general San Martín y la cultura. Lo publicó el Instituto de Didáctica San José de Calasanz, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Todo este volumen de 184 páginas está relacionado con San Martín y los libros, pero es la primera parte del capítulo 4 dedicado al general San Martín y su amor a los libros y al arte, donde Zuretti ofrece un estudio sobre San Martín lector que va desde el deletreo elemental llevado cuando se alejó del virreinato del Río de la Plata hasta su madurez intelectual obtenida por un esfuerzo de autodidacta. El peruano José Agustín de la Puente Candamo, según lo manifiesta en su libro de tesis doctoral San Martín y el Perú, planteamiento doctrinario publicado en 1948, puede saberse quién es San Martín a través de su librería.
Otros autores coinciden con esta opinión. No importa que por las cantidades de libros los temas históricos y literarios ocupen los lugares de preferencia. Él es ante todo un hombre militar y político. Así también lo vio Zuretti, aunque su ensayo era para que los educadores y las personas amantes del gran capitán conozcan en sus fundamentos documentales su cultura y su actuación a favor de la misma. Para dar prueba de su interés por cultivarse, Zuretti agregó citas de la correspondencia de San Martín, seleccionadas entre los coleccionistas, editadas con sus documentos y testimonios de algunos de los contemporáneos con los que mantuvo trato de diversas índoles. Nada más.